Bonjour, bienvenue. Donc, je vais présenter Ninel Valderrama Negron de Duke University. Elle, euh, Elle prépare actuellement son doctorat à l'université de Duke aux États-Unis. Elle a suivi son cursus en histoire à la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, où elle a obtenu une maîtrise en histoire de l'art en 2013. Et Ninel a remporté le prix universitaire de la meilleure recherche. Donc, félicitations pour ça. Et on attend que le doctorat qui est sur le point d'aboutir apporte beaucoup sur la question. Donc elle a participé au domaine Unfolding Latin America de la Getty Foundation, une expérience qu'il a mise en relation avec des programmes d'études en histoire de l'art et en histoire d'autres universités d'Amérique latine. Dans le cadre de sa thèse, elle met en place un atlas de recherche numérique. Donc, si j'ai bien compris, je crois que les nouvelles technologies d'apprentissage en SHS sont un point fort de l'université de Duke pour illustrer l'évolution sociale et urbaine de la Havane et de Manille avec des documents cartographiques du 19e siècle. Elle bénéficie d'une bourse de la Fondation Thomas qui se consacre à la promotion de l'art ibéro-américain, qui lui a permis quelques séjours à Manille et à la Havane, et devrait donc conclure sa recherche prochainement. Je mentionnerai seulement le dernier de ses travaux, un article à paraître intitulé Las Islas de los Galleros, la éruption de la visualidad, apparaître dans la revue Transmodernité, journal de la production culturelle périphérique du monde luso-hispanique, cette année. Voilà, et donc Ninel, si nos escucha bien, le voy a dejar la Sí, palabra. Sí, perfecto. Puede empezar cuando guste. muchas gracias a todos, muchas gracias a Marí por la invitación y a todos los que coordinaron las jornadas. Merci. El acueducto de Fernando VII y el paseo de Isabel II, redes de fidelidad y dependencia en La Habana. Más se perdió en Cuba. Es un proverbio español contemporáneo utilizado para consolar a alguien que padece un agravante y minimizar su daño. Su significado histórico se remonta a la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico del dominio español en 1898. Dicho proverbio sintetiza que la subsistencia de la corona fue gracias al dinero agroexportador de la Caja de Cuba. Esta visión de tránsito en la producción agrícola fue comentada por Cirilo Villaverde en El Faro Industrial en 1841, al mencionar cómo, y cito, quitó su penacho, se enderezó y caminó cargada de extrañas plumas, de piedras preciosas y de sedas, las cuales no ha adquirido ciertamente a cambio del oro y la plata de sus minas, sino del azúcar, el café y el tabaco de sus fértiles campos. Cierro cita. A principios del siglo XIX, el mundo hispánico sufrió un duro golpe que cimbrió sus cimientos con la pérdida de la América continental. A raíz de esto, España se embarcó en dos estrategias paralelas para tratar de recuperar su disminuida gloria. Por un lado, la fallida reconquista de los territorios perdidos, y por otro, una campaña de corte más ideológico, a través de una reivindicación visual de la imagen y el gobierno del rey, para mostrar el lado benigno del colonialismo español en las colonias que aún retenía. Un claro ejemplo de esto último son las mejores urbanas logradas por las administraciones coloniales como el acueducto de Fernando VII y el paseo de Isabel II. Mucho del trabajo académico se ha centrado en el empleo visual de los retratos del rey en los virreinatos como sustituto del propio soberano. Durante las guerras latinoamericanas, la imagen del rey fue multiplicada a cantidades sin precedentes. Sin embargo, Natalia McLuff ha señalado cómo estos esfuerzos exponían una. La caída del rey en las Américas implicaba no solo un quiebre político, sino también el derrumbe de todo un sistema de representación. Por esta razón, el aparato monárquico tuvo que hallar nuevas estrategias para su renovación y encontró en el ornato de la infraestructura una manera diferente de difundir su mensaje tutelar en la isla. Para realizar el análisis de las redes de fidelidad y dependencia en La Habana, retomé el concepto de policía de ornato, parte de la antigua ciencia de la policía, ya que en este están condensados sus presupuestos más importantes. Una disciplina basada en la estética y materializada en la infraestructura en el plano urbano. A pesar de que la época de la madurez de la policía fue durante el antiguo régimen, el término de policía de ornato siguió en uso en diferentes ciudades hispanoamericanas hasta la mitad del siglo XIX. Siguiendo esta línea metodológica, el objetivo no fue evaluar el éxito que tuvo la infraestructura en articular la imagen del rey, sino más bien analizar qué tipo de vehículo semiótico fue la policía de ornato. Esta policía
al presentarse a sí misma como de carácter secundario con respecto a la seguridad, pudo convertirse en un instrumento prescriptivo en la creación de espacios urbanos, así como negociar una nueva manera de conducirse con la autoridad. La creación del acueducto de Fernando VII y las fuentes colocadas en el Paseo de Isabel deben leerse como proyectos en conjunto dentro de la reestructuración de la ciudad y en sí del Imperio Español. El acueducto de Fernando VII y las fuentes del Paseo de Isabel II. Las políticas de infraestructura en Cuba tuvieron como objetivo proyectar una imagen de unidad hacia la América continental, ocultando los movimientos de sedición sucedidos dentro de la isla en este periodo. La coyuntura política de la Revolución Haitiana provocó un vacío en la producción de azúcar para el mercado europeo, lo cual fue la oportunidad perfecta para insertarse en dicho mercado y catapultar a la economía cubana, y con ello dar un necesario respiro a la hacienda española. Tal Tomich ha mencionado que el criollo y hacendado y conocedor de economía política, Francisco Arango y Parreño, formuló un proyecto para remodelar la economía colonial de la isla a través de la implantación de un modelo agroexportador y con este crear a una clase plantadora conocida como la sacarocracia. A su vez, Carlos Venegas Forneas ha propuesto la idea de un pacto colonial entre la oligarquía criolla y la metrópoli española que duró hasta 1868. Es en este contexto que se comienza a entrar en juego la infraestructura en la creación de redes de fidelidad y dependencia, razón por la cual me gustaría ligar el argumento de Tomich con la labor de del sucesor de Arango, Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva e intendente de Hacienda. Este intendente implementó la idea de Arango, creando un espacio apto para la productividad comercial y pensado para el habitar diario de esta sacarocracia, a través de un plan de reformas que incluían la estatua de Fernando VII, 1833, la introducción del ferrocarril, 1837, y las estudiadas en esta ponencia. El acueducto se comienza a construir el 18 de junio de 1831 para sustituir a la zanja real debido a la mala calidad de sus aguas, al alto costo de su mantenimiento, ya que la ciudad necesitaba de una nueva dotación de agua, pues contaba ya con más de 100.000 habitantes en 1831. Inaugurado en 1835, el acueducto poseyó varias innovaciones estructurales y también tuvo que sortear ciertos obstáculos. Por ejemplo, el protomendicato había prohibido el uso de hierro para la conducción del agua por considerarlo perjudicial. Sin embargo, su ferviente promotor, Pinillos, logró modificar este dictamen y el acueducto contó con los primeros conductos de hierro para agua de Latinoamérica. Desde el punto de vista económico, Pinillos innovó al cobrar a los usuarios un servicio de agua pública para que pudiera ser autosustentable, lo que le permitió su mantenimiento y la posibilidad de emprender nuevas obras. Desde el punto de vista social, creó una diferenciación marcada entre quién recibía agua en su casa y quién no, de acuerdo con su poder económico. Y desde el punto de vista humano, esta infraestructura, como toda la realizada en este periodo, fue hecha por reos y mano esclava del depósito de cimarrones. El interés de Pinillos era modernizar a las ciudades por medio de un principio de funcionalidad económica. Fue así que el equipamiento urbano, como la pavimentación, las calzadas, el acueducto, fueron implementados para sostener el circuito de abasto y el flujo de comodidades en concordancia con los postulados civilizatorios enfocados en el comercio. Con esto en mente, esta ponencia reexamina las dinámicas espaciales de La Habana, dejadas en el archivo, como son los planos cartográficos y la documentación sobre los establecimientos urbanos, para unirlas con otras representaciones más conocidas, como son los casos de la producción literaria de Cirilo Villaverde, las litografías de la isla pintoresca de Frederick Nial. Con diferentes grados y profundidad de estudio, estos objetos han sido analizados de manera separada. Sin embargo, entiendo que la comunión de estos tres discursos, la litografía, el género literario y la infraestructura, fueron imprescindibles para la producción, naturalización y estetización de un espacio moderno de La Habana. Estos discursos revelan los modos de concebir, visualizar, habitar, convivir y transitar los nuevos espacios cubanos. A través de los modelos de comportamiento instaurados en las novelas y en la litografía, estos se erigen y proponen una constante reproducción de códigos de conducta social, promoviendo un tipo de urbanidad. Las redes de fidelidad y dependencia, la presencia del acueducto, buscaba proporcionar no solo una fuente de agua, sino también de comodidad a los habitantes de La Habana. La red de abastecimiento de agua y los paseos de recreo produjeron formas inmateriales de comunidad y dependencia, a la vez que crearon un sentido urbano.
Una imagen que refleja esta idea a la perfección es el mapa topográfico de Rafael Rodríguez en el Atlas cubano dedicado a Pinillos en 1841. En el plano de La Habana, la información estadística o actuaria pública se conjuga con la idea de urbe. En esta imagen se ve a la ciudad dividida en cuarteles y rotulada con el número de las casas en perfecto orden y armonía, ubicado a cada casa perteneciente a intramuros para producir réditos a la ciudad. La génesis de una Habana moderna y fiel, plasmada en el plano, fue impulsada a través de la anexión de los terrenos adyacentes, más allá del límite de la muralla, lo cual abrió la posibilidad de su expansión en el futuro. La muralla fue enfatizada en las representaciones literarias y gráficas como el principal medio de separación del espacio y de las poblaciones. Esta infraestructura auxilia la visualización de lo que Martin Jay ha definido como un régimen escópico, es decir, el modo de ver de una sociedad vinculado a sus prácticas y valores. Los habitantes estaban reservados para ser vistos en un cierto lugar dentro del plano. Por ejemplo, en la primera versión de la famosa novela costumbrista de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés, en 1839 se menciona, y cito, una tardecita, entre otras, pasaba Cecilia de aunque está en el plano de la ciudad, el cual no tenemos a la mano ahora. Cierro cita. Considero que estos discursos son parte de un régimen escópico, ya que presentan un conjunto de prácticas que establecen las afirmaciones de verdad y credibilidad de los objetos visuales y los modos de visión políticamente correctos. Es importante destacar que los planos titulados como demostrativos también proveen esta posibilidad de gestión visual de la infraestructura con la finalidad de crear un sentido urbano. A pesar de que sus creadores fueron los mismos ingenieros militares, estas representaciones poseen otra naturaleza visual. Aquí me gustaría comparar lo que podríamos llamar un plano técnico del acueducto, en donde se está discutiendo el ancho de los tubos de hierro del drenaje y los ventiladores del acueducto. En este otro plano técnico se presenta el paseo de Isabel y en él es posible ver el sistema de escalas, direcciones y cálculos. Es decir, en ambos todavía se está ponderando lo que debe realizar en la obra y por ello es todavía una ciudad en potencia. A diferencia de estos planos, los demostrativos ofrecen pocos detalles técnicos, pero sí una apreciación del ornato más completa y fueron concebidos para una menos especializada y más amplia. La ausencia de discusiones en el plano dota al espectador de un sentido de urbe acabado. ¿A qué se debe que tengan una naturaleza distinta? A que la infraestructura es entendida como aquello que está debajo de la superficie y tiende a estar oculto. Esta cualidad invisible es concebida como un síntoma de su correcta funcionalidad. Ryan Larkin ha notado esta tendencia para definir a la infraestructura bajo la característica de la invisibilidad, pero considera esta visión limitada. Larkin ejemplifica que la llegada de la luz a Mongolia, conocida como la luz de Lenin, fue todo menos invisible. La infraestructura no es invisible, tiene un factor simbólico que puede ser gestionado. El estudio de estos planos demostrativos como objeto particular puede aportarnos un entendimiento distinto en la producción de la imagen de una ciudad cuestionada y moderna, reforzando los lazos de fidelidad y dependencia, para mantener el imaginario colonial por medio de la infraestructura. Por ejemplo, los planos del acueducto de Fernando VII muestran cómo una línea que simboliza al agua entra y sale de los hogares y los lugares públicos. Así, esta red de agua subterránea, con conductos modernos de hierro, tenía el importante aspecto de unir al espacio público y privado en el primer cuadrante de la isla. Daba agua a 200 establecimientos. La incorporación a la ciudad fue facilitada con la construcción del acueducto, pues tener acceso al agua y, por ende, aparecer en el plano, también produjo un proceso de acceso social por diseño. Aquí, recordemos el sistema de cobranza del agua elaborado por Pinillos y la lista de suscriptores de apoyo al acueducto. Las infraestructuras fueron herramientas indispensables para la producción social de un sujeto moral, higiénico y autónomo. El plano nos habla del poder adquisitivo de las familias con acceso privado al agua. La línea azul que simboliza a la red de agua subterránea en el mapa, que entra y sale de los hogares y de las fuentes públicas, induce al espectador a observar la evidente comunión entre el espacio público y el privado a golpe de vista en el plano. La infraestructura tiene, a nivel prescriptivo, un aspecto crucial en la vida cotidiana porque su materialidad se da por sentado y se considera como real. Larkin menciona que la infraestructura revela una forma de racionalidad política
que subyace a la técnica y da un lugar a un aparato de gobernanza. La policía de ornato no solo debe concebirse como una parte ampliada del cuerpo político del rey, sino también como un aparato estético. Mi objetivo es explorar no solo el papel que jugó la infraestructura en la producción del poder político, sino también la cuestión de cómo los objetos podrían tener la capacidad de afectar y, de hecho, reimplantar los procesos sociales como base para una nueva política. La restauración del orden, la funcionalidad del ornato. En esta sección se analiza la relación que existe entre la visualidad y la funcionalidad política. ¿Qué tienen estas estructuras materiales, aparentemente frías, que permiten atraer fuerzas políticas distantes, como el rey, al corazón de las personas a través del Atlántico? ¿Qué papel juega el ornato? Mi propuesta de policía de ornato parte de una ansiedad de las autoridades por controlar la apariencia visual de las ciudades. Ramírez Vidal ha argumentado que el ornato es un fenómeno sinecdóctico, lo cual, al ser una forma de metonimia, completa una parte por el todo. Este autor comenta que el ornatus fue contemplado como una virtud secundaria e innecesaria en contraste con la utilitas, la perspicuitas y la puritas. Dentro de la mentalidad ilustrada, el ornato tuvo y continúa teniendo un carácter secundario con respecto a la seguridad. El ornato puede ser secundario, pero no superfluo, ya que es parte integral del objeto y posee cualidades persuasivas. Aquí es útil la definición del ornato en el Diccionario de Autoridades de 1737 y que se mantiene en el presente, que lo define como, cito, un adorno, un atavío, un aparato. Los aparatos, siguiendo a Giorgio Agamben, son, y cito, todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Cierro cita. A su vez, Pedro Fraile ha dicho que su importancia estriba en que se ocupaba de los nexos persistentes entre la propia configuración de la ciudad y la influencia en la modelación de los hábitos de sus habitantes. Con base en lo expresado, propongo que la policía de ornato fue un aparato o un conjunto organizado de estructuras que, si bien aparentemente ocupó un lugar secundario, cumplió una función persuasiva y prescriptiva sobre el orden, tanto de manera espacial como sobre las conductas modélicas. Como expone Rancière, la policía no tiene una función social, pero sí una condición simbólica de lo social. La policía de ornato fue un distribuidor de lo sensible, es decir, decidía que era visible. A pesar del mal estado del plano, esta imagen es interesante porque integra el acueducto con la relación a la belleza de los paseos, pudiendo comprobar que son parte del mismo proyecto. El ornato fue la parte visible del proyecto para los habitantes y cobró un sitio privilegiado, pues redondeó el mensaje político a favor de la corona transmitido a los usuarios de la red, no solo en el nombre dado al acueducto, sino también en los múltiples adornos de las tomas de agua pública en el paseo. Estos detalles refuerzan un sentido de orden e identidad compartida con la metrópoli. Los objetos están relacionados con el restablecimiento del orden y la revitalización del pasado, ya que estos muestran elementos de un poder que buscaba conservar, a toda costa, la gloria de sus antepasados. Rodríguez de la Flor ha resaltado el estado de permanente desgaste que cubría el barroco hispano, en donde la cultura simbólica subsanó, en gran medida, el sentimiento de incertidumbre. Este síntoma de la cultura hispánica pudo haberse retomado en otro momento de desconcierto, como es la pérdida del territorio americano, y los aparatos de representación pudieron haber jugado un papel similar. Ejemplo de ello resulta la estatua ecuestre a Fernando VII de Santiago de Cuba de 1828. El gobernador declaraba cómo este monumento funcionaba, y cito, como la señal de una reparación expiatoria de los ultrajes con que almas ilusas han querido, más allá de los mares, eclipsar el disco del gran planeta de los españoles. Y cierro cita. El regreso del planeta católico, una visión barroca de un sistema unificado en torno a la realización teocrática utópica, entabló un discurso simbólico acerca de la importancia de mantener la unidad como un proyecto político católico más allá del plano material. El monumento efímero dedicando a la memoria de los conquistadores del Nuevo Mundo en parte el lenguaje de nostalgia al incluir a las estatuas de los conquistadores, Cortés, Pizarro, Colón y Elcano. Este arco del triunfo fue erigido para festejar el enlace entre Fernando y María Cristina en 1827. Dado este propósito, es importante leer
al elemento de lazo titulados Todos Españoles, que empezaba en la península y sujetaba a América como la analogía del lazo matrimonial, el cual convierte al continente americano en un territorio femenino capaz de ser poseído y por ende reconquistable. Este interés por glorificar la llamada hispanización de América tuvo símiles en diferentes monumentos como son el Templete en La Habana y, como veremos, en las fuentes del Paseo Isabel, que, como mencioné, deben ser leídas en relación con el acueducto. Detrás de estos impulsos urbanísticos citados, debemos mencionar la competencia política entre Pinillos y el nuevo capitán general Miguel Tancón por el control de la isla en 1834. Es conocido que ambos emprendieron un ambicioso programa de infraestructura, hasta el punto que cuando alguno proponía una nueva iniciativa, el otro contestaba con otra. Tancón planteó un paseo militar llamado Campo Marte, y Pinillos respondió mandando hacer la Fuente de la India, de modo tal que mirara a la entrada de dicho paseo. Como mencioné, la Fuente de la India ha sido analizada dentro de la polémica local entre Pinillos y Tancón. En otras palabras, dentro del conflicto entre criollos y peninsulares. No obstante, me gustaría redirigir este debate hacia un aspecto hemisférico de lo que sucedía en América continental. La alegoría de América y su transformación en alegoría de la libertad americana fue un proceso simbólico fundamental en el ideario independentista. Y como comenta Carolina Vanegas, resulta de gran interés comparar la Fuente de la India de La Habana con la emplazada en Santiago de Chile, pues en ambas la alegoría es una figura central. La santiaguina se conoce como el Monumento a la Libertad Americana y fue ubicada en la Plaza de Armas en 1836, en donde permanece hasta hoy. Esta fuente monumento de mármol, realizada por el escultor italiano Francesco Orsolino, dejaba a nivel del pedestal las batallas y la efigie de Bolívar para destacar el grupo alegórico en el que Minerva Europa da la libertad a América. Esta última es representada como una mujer indígena con faldellín y tocado de plumas, de clara impronta humboldtiana, en la que ya no aparecen los atributos que la tradición alegórica la identificaban como salvaje, un cocodrilo y un cráneo atravesado por una flecha. En contraposición, la Fuente de la India se instala un año después con el repositorio clásico otorgado a América, y cito: yace sentada una preciosa estatua representada una gallarda joven mirando al oriente. Corona su cabeza un turbante de plumas y un carcaj lleno de flechas al hombro izquierdo. Cierro cita. Además, la posición sedante de la figura, que tradicionalmente se suele leer como un gesto de inanición en el lenguaje escultórico, resulta elocuente, vista en contraste con la santiaguina, que se levanta para emanciparse. Este análisis nos puede conducir al alineamiento de las posturas de Pinillos y Tancón con respecto al sostener el último bastión del imperio hispánico en América en el espacio público. También, un análisis minucioso, podemos ver cómo la alegoría de la América se había transformado para figurar a la capital cubana. Es decir, la Fuente de la India se convirtió en un icono de la ciudad y fue utilizada en varios materiales, incluyendo esta marquilla de habanos, que retoma la litografía del famoso álbum de Mial. No obstante, la segunda imagen presenta la estatua de una forma más llamativa, y cito: la India se lava y se compone para recibir a Cristóbal Colón. El matiz dado a la estatua como un cuerpo y territorio femenino dispuesto a ser conquistable es innegable. Este gesto, unido a la noción de higiene proyectada también por el acueducto, provee a la ciudad de un imaginario hecho para el goce de la mirada masculina y manteniendo una profunda relación con la metrópoli. En el plano de los detalles del paseo, se muestra el cuidado en diferenciar cada elemento del paseo: bancas, farolas, rejas y ornato, fuentes, esculturas, jardinería. Los planos están divididos en tres grupos. En el espacio central está ocupado en la primera línea por una estatua de Isabel, en la segunda por la Fuente de la India y en la tercera parece ser una caseta de policías. Esta correspondencia permite visualizar la relación entre el aparato de gobernabilidad, la infraestructura, el ornato y la seguridad en los sitios de recreo. Finalmente, este mapa es una suma de las vistas de la ciudad, personajes ilustres y el mapa cartográfico. José María de la Torre completa la imagen de una ciudad acabada con el frontispicio, en donde se hace una relación entre la Fuente de la India y la ciudad. Por el protagonismo de su conjunto escultórico, la Fuente de la India se ha aislado de otras fuentes, pero considero, como propone el plano, se debe leer en conjunto. Los planos también detallan a las fuentes de ornato. Había 60 fuentes, y estas son las salidas públicas del agua. Por ejemplo de ello está la Plaza de Cristina, Los Leones, la del General Valdés.
Las fuentes revelan nociones divergentes de la patria dentro del Imperio Español, como expone Paul Neal. Su iconografía participó de una retórica que hablaba de una negociación entre la metrópoli y su sostén económico. Estas fuentes recurren al uso de alegorías relacionadas con el comercio, la abundancia y el nuevo mundo y los triunfos militares. Como he mencionado, parte importante de este proyecto es la gestión de la visualidad de la infraestructura. Por ejemplo, en la fuente emplazada en el barrio de Jesús María, parte del curso del acueducto, en la fuente se lee, y cito, año de 1833, primer acueducto. Con este gesto, el ornato hace visible a lo que de otra manera se mantendría oculto, como lo es la infraestructura subterránea. Esta fuente también hace alusión al Camino de Hierro, pero es curioso cómo el año queda en suspenso. Este ornato se relaciona con el obelisco de La Habana proyectado en la década de los 40, pues en sus caras había un ferrocarril. El programa iconográfico relaciona la colonización hispana y a la infraestructura, pues en sus otras caras hay escenas de la colonización de la isla enlazadas con la presencia de los nombres de capitanes generales, Diego de Velázquez, el Marqués de la Torre, Luis de las Casas y el actual gobernador Leonardo O'Donnell. De esta manera, en el ornato, hay un diálogo entre el pasado imperial, recuperando hitos como los triunfos de Colón y Diego Velázquez, con su presente, con las constantes alegorías del comercio y el ensalzamiento de la administración colonial. Conclusión. Desde estos marcos de referencia, el presente análisis se suscribe al estudio de la policía de ornato y su comitancia con la autoridad monárquica en Cuba y añade otras direcciones para observar los intercambios entre la figura del rey, los cuerpos y el control del espacio en un ámbito mayormente abordado desde la visión histórico-política de las revoluciones iberoamericanas. Cuba presenta un interesante contrapunto entre la América continental y el régimen colonial que se mantuvo en la isla, ya que nos permite visualizar las diferencias o semejanzas entre las políticas nacionales que se implementaron en América Latina y la de los territorios coloniales. Es así que pensar en Cuba en esta época significa cuestionar nociones convencionales de tiempo histórico que invitan a reconfigurar categorías como lo colonial. Explorar las materialidades de los programas de la infraestructura en ambos lados nos permiten repensar en la idea de progreso tecnológico en los lugares coloniales y las razones detrás de su implementación. Por el otro lado, es importante mencionar que la policía no fue tomada como un hecho tangible sin ser protestado o subvertido. Foucault ha considerado que el poder y la resistencia son inseparables. Por razones de tiempo, no puedo hablar de los proyectos de resistencia, pero hay numerosas expresiones como lo es la apropiación de la ceiba en el templete por la población afrocubana. Otra interesante aparición es la discusión de los planos del Paseo de Isabel, en donde el ingeniero poner un árbol respondiendo a las líneas de arquitectura del paisaje europeo, pero también, como advierte en la descripción, y cito, por el amor que tienen los cubanos a los árboles. Cierro cita. Finalmente, dentro de estas subversiones podemos incluir a la canción El cerro tiene la llave, que con este título compuso Fernando Noa en 1949 y musicalizó Arsenio Rodríguez, El ciego maravilloso. Esta canción hace referencia a dos tipos de urbanización que coexistían en el Cerro de La Habana en 1840. La élite cubana, cuesta arriba, y un barrio afrocubano, cuesta abajo. Aquí se ubicaban las válvulas de abastecimiento de agua de La Habana, que abastecían de agua al acueducto de Fernando VII, junto con la primera sociedad afrocubana Abacúa. La canción, ahora frase popular, que juega con la palabra llave, aludiendo tanto al lema de la ciudad de La Habana, la llave del nuevo mundo, como al hecho de que el agua de la ciudad estaba ahora controlada por manos afrocubanas más que por las élites cubanas. Actualmente, este imaginario es parte de la identidad del barrio del Cerro. Ejemplos como estos muestran el proceso mediante el cual la materialidad ayudó a crear tanto las subjetividades políticas como sus correspondientes prácticas de disenso. En suma, esta ponencia trató de aportar nuevas aristas para estudiar los entrecruzamientos entre la administración de la visualidad propuesta por la infraestructura y a través de esta, la mediación con su pasado imperial en un momento de eminente transformación en el mundo hispánico. Merci.